Las tentaciones a las que Jesús se enfrenta en el desierto son manifestaciones del estado salvaje que habitan dentro de él, en su inconsciente. Por lo tanto, al igual que con el relato del Buda, se trata de una narrativa que busca representar en conducta e imagen el esfuerzo que supone integrar a la sombra, es decir, transformar los contenidos del inconsciente en información consciente. Y esas tres tentaciones, como lo son convertir las piedras en pan, lanzarse desde las alturas o recibir el poder sobre los reinos de la tierra, son tentaciones que, al igual que con el Buda, buscan perpetuar la inconsciencia y así distraer a Jesús para evitar el despertar del Cristo. Así que todo este relato gira en torno a cómo Jesús se convierte en el Cristo, cómo Jesús consigue concientizar e integrar estas tres debilidades que habitaban en su alma. Con la primera tentación la lección es clara. Los apetitos básicos como la sed, el hambre o la pulsión sexual, inherentes al estado salvaje, nunca deben de estar por encima del valor supremo. El Cristo, al igual que el Buda, triunfa en su camino hacia el despertar de la conciencia al liberarse de la esclavitud que suponen estos instintos y logra sojuzgarlos al valor supremo que en la tradición cristiana es Dios. La segunda tentación es bastante simbólica. Cuando Satanás le dice a Jesús que se aviente desde lo alto del templo, porque Dios enviará ángeles para que no tropiece su pie con piedra alguna, Jesús le responde, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué puede significar tentar a Dios? Para Jung, la mente humana está repleta de innumerables espíritus en constante guerra, en guerra por hacerse con el dominio sobre nosotros mismos. El valor, entonces, o espíritu que logre avasallar al resto de espíritus será Dios. Por ejemplo, para Platón, su Dios sería la idea del bien, por cuanto era su valor supremo, el que logra avasallar a todos los demás valores, vicios o virtudes. Pero en esta lógica, ¿cómo podría el Cristo tentar al valor supremo? Recordemos que el esfuerzo que suponen estas tentaciones tiene por objeto conseguir y perpetuar la inconsciencia. Por lo tanto, en esta segunda tentación, la sombra pretende banalizar el bien, ya sea torciéndolo para que admita el mal, o embelleciendo el mal para que pase por bien. Bailar sobre el borde de un edificio extremadamente alto simboliza jugar con los límites del bien y del mal. Total, si caes, como hijo de Dios, siempre podrás justificar tus notorios malos comportamientos, podrás evadirlos e incluso escapar de las consecuencias de tus hechos. Todo esto susurraba Satanás al Cristo. Pero Jesús, que anhelaba el despertar de la conciencia y las responsabilidades que ésta supone, responde, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La última tentación, por supuesto, debe ser la más peligrosa, porque supone el último esfuerzo de la sombra para adormecer a Jesús y el último obstáculo del héroe para conseguir su objetivo. De este modo, Satanás lleva a Jesús a una montaña extremadamente alta y desde ahí, desde lo más alto de la conciencia, le muestra todos los reinos de la tierra y suelta su más pérfida pero irresistible propuesta. Todo esto te daré si de rodillas me adorares. La autoridad sobre todos los reinos de la tierra, desde luego que supone un poder político, pero su tentación subyacente es el abandono del valor supremo. No despiertes, mejor permanece dormido. No te esfuerces, mejor permanece cómodo. No adores a Dios, adórame a mí. Tal es el ofrecimiento que recibe Jesús de su propia sombra. Como se dijo antes, esta tentación es la más peligrosa porque representa a su vez la ilusión más seductora para la conciencia, el poder sobre otros sin responsabilidad alguna. Y desde luego es la más peligrosa de las tres tentaciones porque en ella convergen las tres tentaciones al mismo tiempo, y nadie representa mejor la debilidad para resistir esta tentación que la clase política. Presto a mentir y hambriento de poder, el político se despoja de toda dignidad y se arrodilla,
siempre dispuesto a crucificar él mismo al Cristo si con ello recibe un poco de poder. En palabras modernas, el político, insisto, hambriento de poder, buscará con voluptuosidad y presteza prostituir a su propia madre e hijas de ser posible si con ello logra sentarse en la silla presidencial. Tales personas, por supuesto, son quienes nunca deberían ostentar ninguna clase de poder o autoridad. La verdadera trampa de esta tercera tentación a la que se enfrenta el Cristo, es decir, el poder sin límites, radica en que la ausencia de cualquier límite en el ejercicio del poder incluye la inexistencia de cualquier tipo de responsabilidad que suponga dicho ejercicio. Sin la necesidad de responder por sus propios hechos, el político sufre un retroceso, un acto de corrupción en el que, como adulto, se convierte y vive como un niño, pero sin las virtudes de la infancia como la gracia o la inocencia. Por el contrario, el político, libre de cualquier tipo de responsabilidad y además ejerciendo el poder, lo usará con el único propósito de hacer de sus placeres la razón misma de su existencia. Y así, tal y como nos lo muestra la experiencia y la evidencia empírica, la clase política gastará su existencia comiendo, cagando y durmiendo en el mejor de los casos, o arruinando la vida de millones en el peor de los escenarios. Ante tan deleznable grado de inconsciencia, Jesús se limita a responder: vete, Satanás. Cual tirano, la sombra encarna nuestras tendencias más peligrosas, como la violencia, crueldad, depravación y brutalidad. Y aunque estos adjetivos estaban presentes en Jesús, pues de otro modo no habrían representado tentación alguna, él las superó, versado y revestido con el poder de su cultura, pues tal y como se advierte en el texto sagrado, el Cristo siempre responde a cada tentación con un solemne no, porque escrito está. El triunfo sobre sí mismo es la fuente de sofisticación moral que convierte a Jesucristo en el héroe de la civilización cristiana. La mayoría de nosotros nos negamos a aceptar que existe una parte nuestra capaz de cometer actos monstruosos y más cobardemente aún nos urge evitar a toda costa que los demás también lo sepan. Sin embargo, los relatos sagrados del Cristo y del Buda nos enseñan que el camino hacia el despertar de la conciencia empieza no con la negación, sino con la confrontación con nosotros mismos, avasallando a nuestra propia sombra. Proceso que exponen a través de los patrones de comportamiento adaptativo representados en sus respectivos relatos. No debe sorprender que el triunfo sobre la sombra sea uno de los patrones de comportamiento adaptativo más valiosos para la cultura humana, descrito y representado en diferentes ejemplos, como lo son el Cristo y el Buda, héroes que tuvieron el valor de explorar la oscuridad de sus propias almas, y al hacerlo cumplieron con el mandamiento del dios Apolo en Delfos, que reza: «Conócete a ti mismo». Y como la sombra es un agente vivo que opera como un espíritu que busca constantemente poseernos para ejercer su propia voluntad y control, cabe precisar que su influencia comienza en nuestros pensamientos y emociones hasta que acumula el poder suficiente para dictar nuestros comportamientos. Pero la sombra es también parte de nosotros, y si decidimos vivir ignorando el imperativo de Delfos, cederemos entonces a la sombra la dirección de nuestro destino, y las consecuencias de ello son siempre terribles y desastrosas. Conviene agregar a esta exposición el relato del dios rey Quetzalcóatl, tal y como lo expone el maestro Juan Miguel Zunzunegui en su imperdible obra El regreso de Quetzalcóatl, puesto que narra con precisión y maestría lo difícil y peligroso que resulta cumplir con el heroico mandamiento de Delfos. En este relato, el dios rey Quetzalcóatl también se enfrenta a tres tentaciones, en este caso a tres brujos, sacerdotes del dios Tezcatlipoca, nombre por el que los toltecas conocieron a la sombra de Yong. En este relato, sin embargo, la sombra prevalece sobre el dios rey,
Quetzalcóatl fracasa en sus esfuerzos de transformar los contenidos del inconsciente en información consciente al dejarse engañar y emborrachar con pulque, hasta perder la conciencia. Y las consecuencias del actuar inconsciente, de cederle el gobierno a la sombra, resultaron horribles. Se fractura la comunión con lo sagrado, y Quetzalcóatl rompe sus votos de castidad y termina violando a su hermana. La ofensa a lo sagrado sin duda fue gravísima. Pero aún ante el fracaso, el dios rey traga y hace suyo el sabor de la derrota con entereza, demostrando que un hombre que no se da por vencido no puede ser derrotado eternamente. Los patrones de comportamiento adaptativo que nos hereda el dios rey Quetzalcóatl tienen por objetivo su redención. No se deja adormecer por la culpa de sus errores y, decidido a afrontar su responsabilidad, comienza primero por abandonar su cargo de gobernante, porque quien no se gobierna a sí mismo no debería gobernar las vidas de otros. El relato continúa y nos expone que después el dios rey se dirige al levante, acompañado por un reducido séquito de fieles hasta llegar a la costa, en donde enciende una gran hoguera. Así, el dios rey, Seacatl Topiltzin-Quetzalcóatl, se prende fuego y se inmola. Y finalmente Quetzalcóatl asciende a los cielos. En su camino a la ascensión, el dios rey habla a sus fieles y les promete volver, les promete regresar. Y fiel a su promesa, la serpiente emplumada se transforma en la estrella de la mañana, para nosotros Venus, que aparece y reaparece en el firmamento, acompañando cada amanecer y regresando en cada anochecer. Esta interpretación del maestro Zunzunegui deja de manifiesto la dificultad y el peligro que supone el encuentro con nuestra propia sombra, y a su vez resalta el carácter y actitud heroica del rey Quetzalcóatl, que decide prenderse fuego tras su error. Igne natura renovatur integra. Reza la fórmula alquímica que dice: por el fuego se renueva completamente la naturaleza. El acto de inmolación de Quetzalcóatl es un simbolismo de la purificación, en este caso, ante el fracaso de vencer a la manifestación de la sombra. En la tradición alquímica, para alcanzar este tipo de purificación se requiere fuego, pero no el que todos conocemos, sino más bien un fuego secreto. Para los antiguos alquimistas, este fuego secreto es el poder transformador del espíritu interno, es la energía primordial que habita en cada uno de nosotros y a su vez representa el despertar de la conciencia y el ardor del alma que purifica lo burdo. Igne natura renovatur integra. Este es el fuego secreto que revela la esencia divina dentro de uno mismo. El fuego secreto que se asemeja más al agua que a la llama y que representa la reconciliación de la dualidad. Agua y fuego, cielo y tierra, luz y sombra. Resulta fascinante que, ante su fracaso, Quetzalcóatl no se rinde en su búsqueda por despertar la conciencia, que es la integración de su sombra. Por el contrario, su derrota tan solo cambia el camino o el método, mas no la meta, y a fin de acceder a la divinidad que reside en él, Quetzalcóatl, el dios rey, paga con su propia vida la liberación del fuego secreto. Se inmola, y al hacerlo, reconcilia a los opuestos que combaten en su alma, su luz y a su sombra.